La guerra por la independencia fue uno de los procesos más difíciles que los pueblos americanos debieron atravesar a lo largo de su historia. En estos tiempos de la independencia, las batallas también eran sumamente cruentas. Parece exagerado, pero puede ser como una gran guerra civil en el mundo hispanoamericano. Ganar las guerras es la parte fácil, ganar la paz es la parte complicada. Entre quienes dedicaron los esfuerzos de su vida a cumplir ese sueño de libertad y soberanía, la figura del general San Martín ocupa un sitio de privilegio. San Martín no libró muchas batallas, pero fueron decisivas las que libró. Fue un hombre en guerra desde chico. Sacrificó honores, fortuna, familia, salud. La campaña que desarrolló para lograr la emancipación de los territorios de Argentina, Chile y Perú fue una empresa que combinó un alto grado de estrategia militar y política. El cruce de los Andes fue la primera gran batalla de la campaña libertadora de Chile. San Martín es el de Chacabuco, el de Maipú. Por primera vez escuchan un clarín y una carga de caballería tremenda. Fue una batalla, una victoria completa. Conocer los motivos y consecuencias de aquella gesta histórica es una forma de mantener vivo su legado en nuestra memoria y nuestra identidad. Sin educación, afirmaba San Martín, no hay libertad en los pueblos. José de San Martín nace el 25 de febrero de 1778 en la que era la capital de las misiones jesuíticas en Corrientes, es decir, lo que era la zona de las misiones, hoy provincia de Corrientes. Cuando fueron expulsados los jesuitas, la corona mandó funcionarios a ocuparse de la administración de esos pueblos. Entre ellos fue el capitán Juan de San Martín. Fue con su familia, su esposa era Gregoria Matorras, y fueron los padres de José de San Martín. Su infancia la pasa básicamente en Yapeyú, que era una misión pequeña donde había un par de centenar de indios y que se seguía trabajando como en época de los padres jesuitas. Se cuenta, es una anécdota, que jugaba en un higuerón frondoso que estaba en una plaza frente a la casa de sus padres. Tuvo 3 años nada más en este pueblo de Yapeyú. En determinado momento al padre lo llaman a Buenos Aires porque tiene que continuar su carrera en España. Está en poco tiempo en Buenos Aires. San Martín vive de muy pequeño y debe haber concurrido a alguna escuela parroquial cerca de la iglesia de Santo Domingo. Luego de permanecer en Buenos Aires durante un corto tiempo, Juan de San Martín obtiene permiso para reincorporarse al ejército español. La familia parte de Buenos Aires hacia Cádiz el 6 de diciembre de 1783. La esforzada carrera de don Juan de San Martín hizo que se le abrieran las puertas del ejército para que sus hijos ingresaran como cadetes en los diversos regimientos de la península cuando eran apenas adolescentes. En el caso de San Martín tenía solamente 11 años.
Se lo acepta en el regimiento de Murcia el 15 de julio de 1789, un día después de la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, por primera vez en la historia de Occidente, una revolución social decreta el fin del absolutismo y pone en marcha un proceso que instalaría definitivamente el ideario de la soberanía popular. Durante la siguiente década, las guerras revolucionarias entre el nuevo Estado francés y las monarquías europeas consolidarán el poderío de la República de la mano de Napoleón Bonaparte. En la América hispánica, este periodo permitió el surgimiento de los ideales de independencia. El capitán Juan de San Martín evidentemente transmitió a sus 4 hijos varones su propia vocación militar. El menor de ellos, José, se incorporó cuando a muy temprana edad al ejército del rey, en el cual prestó servicios durante 22 años, adquiriendo una vasta experiencia de guerra en los más variados teatros de operaciones. Él empieza en Orán, es decir, en el África del Norte, que pertenecía a la corona española, cuando tenía apenas 13 o 14 años de edad, es decir, cuando era todavía casi un niño. A los 13 años es su bautismo de fuego. Así que fue un hombre en guerra desde chico. En 1791, San Martín participa por primera vez en combate en África contra los moros. 2 años después, en 1793, sirve en los Pirineos frente a las tropas de la Revolución Francesa. En 1797, ascendido a subteniente, es enviado a ultramar a combatir a la flota británica. En 1801, con el grado de capitán, participa en la Guerra Española contra Portugal. Y 3 años más tarde, vuelve a combatir contra el Imperio Británico en Cádiz y Gibraltar. El periodo más importante del servicio de San Martín en el ejército real fue el de la Guerra de Independencia contra Napoleón, comenzada en 1808. En febrero de 1808, las tropas napoleónicas inician la ocupación de España. Ese mismo año, en abril, Fernando VII abandona Madrid. Ante su ausencia, se forma un gobierno de juntas en Cádiz. En el mes de junio, José de San Martín se destaca en el combate de Arjonilla, donde por primera vez se encuentra comandando una columna volante, cuya carga encabeza personalmente. San Martín, jefe de la vanguardia, encabezaba esa columna cuando de repente choca con una fracción de dragones franceses. En el combate, contaba San Martín, que en un momento estuvo a punto de morir y lo salvó uno de sus soldados, Juan de Dios. Él, aunque era capitán de infantería, se puso a la cabeza de los jinetes. Eran 26 jinetes los que formaban parte de su agrupación y cargó a los dragones franceses, provocándole 26 muertos, justamente el mismo número de los jinetes que los atacaron, y poniendo en fuga al resto. Al mes siguiente participa en la batalla de Bailén, como ayudante de campo del marqués de Coupigny. Como consecuencia de la derrota sufrida por el ejército francés en esa batalla, el emperador Napoleón resuelve desplazarse personalmente a la península al mando del gran ejército, compuesto por 300.000 hombres, que arrolla la resistencia española.